Los personajes más destacados de Internet y el mundo en Fan Internacional. Señoras y señores, se cumplen 25 años de una de las películas más alucinantes en la historia del cine. Sin duda, la Porque Biblia. es muy contundente, ¿no? Esta película Forrest Gump, que la seguimos recordando, sigue estando presente porque felizmente el cable la pasa todo el tiempo. Sí. Por H o por B nos cruzamos con esta película, nos quedamos. ¿Qué película estamos hablando? Estamos hablando de Forrest Gump. Cumple 25 años del momento de su estreno y, amigos, tenemos la simpatía, Ginito, de saludar a Michael Conner Humphreys, que fue... ¿Quién es? El Forrest Gump niño. No, el mini Tom Hanks. El mini Tom Hanks, que de hecho, bueno, Tom Hanks gana el Oscar a Mejor Actor por, Claro. por esta película y un poco, te digo, le corresponde. Hoy es miembro del ejército, plot Sí. twist, y que además un poco tiene que ver con la película el también. personaje. Totalmente. Está el joven Forrest Gump del otro lado, está Michael Conner Humphreys y a él lo saludamos. Hi there, Michael. Welcome to Funny Programa here in Argentino. We're super happy to have you here. Yeah, thank you for having me. Parece que gracias All por right. invitarlo. A lo Directo. milico. Bueno, ¿por qué está recordada Forrest Gump? A ver si nos puede contar él. So let's start with a basic question. Why do you think Forrest Gump is so remembered after all these years? I mean, besides of being an amazing movie, of course. I think the key points with it, the fact that it, the unique story where it kind of bounced around to all these different points in American history that people are familiar with and they grew up hearing about. And it's kind of like a, just, you know, little flashcards of these historical events, but it's all seen through the eyes of a guy who has an innocent perspective. So it doesn't necessarily have like the weight that was actually there on it at the time. So I think it's a good way for people to learn a little bit of history in an entertaining way is what it comes down to. Dice que la clave es que para él, nada, la película es una historia única que rebota en la historia americana, ¿sí? Y todo el mundo tiene familiaridad con las cosas que pasan en la película. Toca. Entonces, o sea, la perspectiva, digo, son como flashcards, ¿no? Son como pequeños momentos que aparecen. Y la vista de un personaje con una perspectiva única, particular, ¿no? De Forrest Gump, obviamente. Que es Forrest Gump. Y hace que mucha gente también pueda aprender de esas cosas, digo, desde esa visión diferente de la historia americana. Y que eso lo hace única. ¿Cómo llegó Michael a esta película? ¿Cómo fue que se acercó? ¿Hizo un casting? ¿Cómo llegó a participar en Forrest Gump? So, do you remember how, like, was the process of be part of the cast on Forrest Gump? Like, did you make a casting? You knew somebody? Yeah, no, in my case, when it came to them casting the young Forrest role, they had open auditions in the southern parts of the United States, in the Georgia, Mississippi, Florida areas. So they had open casting calls. They just put out an advertisement on the news for kids to come in and try out, and I was one of those kids. My parents just asked me if I wanted to go for fun. Wow. So I went into an audition in Memphis, Tennessee, and we just tried out for the fun of it, not really expecting it to go anywhere, and they ended up liking me the most of all the kids and decided that I was, you know, good enough at the part, so they ended up picking me within about 2 or 3 weeks, just after narrowing it down several times. And that was pretty much, it was pretty straightforward. That's how I actually got the part. Totally. And then once I actually got into filming or pre-production is when they started to like study me as a personality and kind of hone the character based on that. Dice que para él fue, o sea, que fue bastante simple el proceso. En su caso hizo un casting, ¿sí? La producción estaba buscando Era un niñito en ese niños, momento, claro, claro. Estaba buscando niños en el sur de los Estados Unidos, en Georgia, Mississippi, en Florida, y había audiciones, ponían avisos, y él fue como en plan, bueno, me voy a divertir, sin ninguna expectativa, y la verdad es que a la producción le gustó bastante. En 3 semanas ya lo habían elegido y después hubo todo como un proceso de preproducción, de prefilmación, en donde, bueno, un poco lo introducían en la historia del personaje y lo que implicaba y demás. Pasaron 25 años de esta película realmente increíble que es Forrest Gump, una película dirigida por Robert Zemeckis. Claro. Y más ni menos, Back to the Future, Volver al futuro. Protagonizada por Tom Hanks, decíamos, Tom Hanks gana el Oscar por esta película, está Robin Wright también. Es una película memorable por donde se lo mire. ¿Qué recuerda del rodaje? Porque él no comparte escenas con Tom Hanks, Claro. pero bueno, ¿qué recuerda de ese momento del rodaje? So, Michael, what do you remember about like the filming set, about the days of filming the movie? Because although by the logic of the story, probably you had like no chance to work with Tom Hanks or to see Tom Hanks, but did you get the chance to meet her on the set or something like that? Oh, no, actually, so in the case with me,
it's a kind of a unique circumstances, I believe. But they actually ended up, once they cast me as the young Forrest role, they actually ended up basing the Forrest Gump character on me as a child. Tom Hanks actually directly copied my accent and personality to make the adult Forrest role, because if you think about it, Forrest is basically a child trapped in a man's body, because it's kind of this lovable, affable fool. Wow. So Tom Hanks met me after I was cast and was like, this kid's personality is perfect to, transpose onto a adult character. So he started studying my personality, started studying the way I spoke. So I spent a lot of time with him in that regard. I also spent a lot of time with Sally Field because we were supposed to develop like a mother-son relationship. So I got a lot of time on set with both Tom and Sally in those regards. And they were both very, very, very nice people, some of the best people I've ever met. And I've actually been able to occasionally run into them since then, and they've always been very gracious to me. Wow. That sounds great. Dice que las circunstancias fueron un poco únicas porque... Le sacaste una sonrisa. No, es que es muy sí. Interesante. No, la verdad que no teníamos... por lo menos yo no tenía esto. Él empieza a filmar cosas antes de que arrancara la película y entonces Tom Hanks, y esto está vinculado a lo que vos decías, toma su forma de hablar, su forma de caminar como referencia para hacer el personaje. Porque dice, yo no había el personaje de Forrest es como un nene en el cuerpo de un adulto, digamos, tiene esa cosa que es medio tonto, torpeza, ¿no? Entonces pasó muchísimo tiempo con Tom Hanks, porque Tom Hanks estudiaba la manera en que él, caminaba, en que él hablaba y todas esas cosas. Dice que pasó mucho tiempo con él, pasó mucho tiempo con Sally Ride, que fue como gente muy amable, que de hecho a lo largo del tiempo después se lo cruzó alguna otra vez y obviamente se acordaba y fue súper amable, pero que fue una referencia directa para la construcción del personaje de Tom Hanks adulto. No te puedo creer. Michael como niño, digamos. No te puedo creer. No tenía ni puta idea de todo esto, de una película que vimos 1000 veces y naturalizamos ese estilo de actuación y ese personaje. Uno diría que es al revés, tipo, el actor hace el personaje y el nene tiene que copiar, pero tiene sentido que el actor copie y que el nene sea. Qué loco, muy loco. Estamos hablando con el niño Forrest Gump y por esta película Tom Hanks, y un parte por él, siento que ahora sí. Ganó el Oscar, pero él se siente parte también del Oscar que gana Tom Hanks a Mejor Actor, porque más con esta que me está subrayando, ¿no? So this is, of course, the first time we heard this story, and it's, as you said, it's a pretty unique circumstances. But do you feel that part of that Oscar for Best Actor Tom Hanks won corresponds you, like, to your character, to your personality, to your reference as well? Yeah, in a strange way. I mean, it's when the movie was so successful. The thing is, I didn't understand most of these things as a child. It's only been the past couple years of my life that I've really come to realize a lot of this, and part of that's because Tom Hanks has gone out of his way to explain this very story multiple times in the past couple of years in different interviews. And knowing that now, it's pretty impressive. But having said that, too, he also, when I was a kid, made a point to contact me after the Oscars and thank me for my, role in the film. Along with the producers and other people involved in the film, they've all made a point to let me know over the years how much they appreciated how integral I was to the film. So they never really left me out. So wow. I've always felt just included in that, integrated. Dice que es una manera extraña, ¿no? Una situación extraña, porque cuando sos chico, no entendés esa referencia. Pero con el tiempo, y escuchando también a Tom Hanks hablar de la construcción del personaje y qué sé yo, se fue dando cuenta de que sí, que había algo muy impresionante, que era, bueno, a ver, yo también tuve que ver en esa construcción de ese personaje. Y dice, después de que Tom Hanks gane el premio, se contactó con él, lo felicitó y también le agradeció. Y muchos miembros de la crew de producción y qué sé yo también le dijeron, sí, claramente vos sos parte de esto. Bueno, está bien, el premio es al actor, digamos, pero sin duda formás parte de más esto. Con esto que estaba contando, realmente yo no tenía ni idea. Una particularidad es que él no va a los premios Oscar a representar a Forrest Gump. ¿Qué pasó? ¿Por qué no fue? So you were saying that you felt part and you always felt included, but you didn't went to the Oscars ceremony. Why? No, I didn't. Not as a kid. They, as far as the way the Oscars work, you don't. I think generally the only people, you don't buy tickets to the Oscars. The only people that are invited are people who are up for nominations, which makes sense because they have plenty of people that are up for nominations and only so many seats. So I think when Forrest Gump was nominated, they had everybody invited that was a nominated actor or a nominated producer or nominated director. So
I don't think there was really any reason to have me there. Just like when most productions get nominated, there may be 2,000 people that are involved, but only 12 that get to go to the Oscars. And I think that's just kind of a normal routine with that. Got it. So I never. And the thing is, being an 8-year-old kid, I didn't really care. There was a lot of things I didn't really care about that much as a child. I was just more concerned with being a kid at that time. Una rata así igual, ¿no? No, bueno, dice que es como funciona los Oscars. Si vos no comprás los tickets, vas invitados y vas los nominados. A los Oscars, ¿qué le cuesta? Bueno, sí, está bien. Dice que era una película que tenía un montón de nominaciones, porque estaba nominada Mejor Película, Mejor Producción, Entonces dice, a ver, no había espacio, no va todo el mundo. En una película como Forrest Gump, por ahí trabajan, no sé, 2.000 personas en total, y van 10, 12. Y después dice, y la verdad es que como chico tampoco me interesaba, no es que en ese momento dije, uy, terrible, bueno, no me invitaron a los Oscars, pero como hoy, que le pasó por al lado, bueno, por ahí hoy se la perdió. Hoy te garparía muchísimo. Una buena historia. Él fue el Forrest Gump pequeño, ¿sí? El niño Forrest Gump. Estamos hablando con Michael Conner Humphreys, decíamos, a 25 años del estreno de esta gran película, dirigida por Robert Zemeckis y protagonizada por Tom Hanks. Pero no obstante, bueno, estas actitudes eran las actitudes de un niño. ¿Le costó ser un niño famoso? ¿No? ¿Cómo fue, siendo él pibe, volver a encarar su vida con toda esta exposición de una película que ganadora del Oscar y que además vio todo el mundo como Forrest Gump, ¿no? So, you were talking about being a child and working in Hollywood, and like sometimes you didn't understood or you didn't care, but I mean, what's like to be famous when you're a child? I mean, the film was a real success worldwide. That complicated things for you, I don't know, at school or having friends or going to a shopping mall or something like that, or it was okay? It did, and I can't. I realize a lot of children who have been in films have probably had similar experiences. I can't really speak to everybody else's experiences because I've never really known any other child actors other than myself. And that's because after I did that movie, despite how successful it was, I did not pursue acting at all after that one film. My parents didn't really push me to either. They just kind of left me to my own devices. And being a child, I was just like, I just want to go back and be a normal kid. So, and my experience was that, it was a great experience. They treated me very well, but I think that for any kid doing that, it's hard for an 8-year-old kid to take on. So it did complicate my life as a child afterwards. There was a huge amount of attention that came with that film, especially because it was just so massively successful. So I would say that after that I was defined by having been in that film as a child, and as a child, that's just a hard thing to grasp because, everywhere I went after that film, that story preceded me. So whenever I moved to a new town, whenever I met new people, they always knew of me first and foremost as the kid that had been in Forrest Gump before they actually met me as a person. And I think as a kid, being just the way kids are and all that, like I did get into a state of mind as a teenager where I felt like people were expecting more of me after hearing that story. And they're like, what are you going to do now? I never had an answer because I didn't pursue anything. So by the time I was, 14, 15 years old, it was like, I was in that. I'm not doing anything else now. So it kind of made me feel like an underachiever. And that's kind of a downward spiral in terms of your social stance and your achievements as a kid. So I think that between the age of 8 and my early 20s as an adult, it kind of did negatively affect my progress. And again, that's not because of the film itself or anybody I was involved with. It's just hard on a kid to do that. So that was kind of the experience with that. It was good. It was also bad in some ways. I eventually, as an adult, kind of found my way more so than I had as a kid. But yeah, there's just a lot of gravity to it, obviously, as you would expect. Mm-hmm. So I was kind of a celebrity as a kid because of that film, and yet I was not living a celebrity's life, and that those two things are not compatible, in my opinion. Like, if you're going to do something that big, you kind of just have to follow through with it, and I did not follow through with it. So it just made things very complicated, as you said. Dice que bueno, que sí, ¿no? Que evidentemente se complicaron algunas cosas. Dice, la verdad es que no puedo hablar por todo el mundo porque no conozco otros actores, otros niños actores, porque después de esa película no hice más nada en esa industria, ¿no? De alguna manera hubo una decisión, también no hubo presión de parte de mis padres ni nada de eso, con lo cual yo, como
quería ser un chico normal y Qué loco. Sí, como que quería ser un chico normal y esa experiencia era una experiencia particular que había tenido. ¿Sería un chico normal? No puedo decir que me hayan tratado mal, ni mucho menos. En el set fue todo genial, me trataron muy bien. Pero habrá exigencias, Pero seguro, para ¿no? cualquier chico hacer esto es realmente difícil, porque hay mucha tensión. Y dice, después del rodaje y después de la película y después del éxito de la película, diría que eso me definió también un poco como persona. Porque Ahí terminó siendo milico. bueno, siendo un chico es difícil de entender porque tenés una historia que te precede siempre. Entonces Claro. vos cambiás de escuela, te mudás a otro Y pueblo. es te el vas- pibe y sos de Forrest el pibe Gump. de Forrest Gump, Claro. el pibe de Forrest Gump, el pibe de Forrest Gump. Y llega un momento en la adolescencia donde la gente te empieza a preguntar, bueno, vos fuiste el pibe de Forrest Gump y ahora qué vas a hacer, ¿no? Claro. Y él es como... Hizo la radical. Y él es como, yo no quería, o sea, no me interesaba, digo, como sí, había sido un momento, la había pasado bien, estaba todo muy bien, pero no quería eso. Entonces, entre los 8 y los 20 años, diría que fue como una experiencia bastante compleja y que me jugó en contra. Porque Ok. me sentía como, bueno, medio un fracasado, como, bueno, tipo, Y hiciste ahora... esto y ahora qué haces, ¿no? Dice, fui una celebridad, de alguna manera como chico, pero no viví una vida de celebridad. Entonces eso hace las cosas todavía más complicadas, como se puede imaginar, y te metes como en una espiral. Bueno, después cuando uno madura ya salí, listo, se dice Forrest Gump, chau. Y ahora, curiosamente, la vida de Michael, después de esa niñez así tan, por lo menos luminosa en términos artísticos, Sí. dio un giro y buscó, te diría, algo antagónico que muy distinto, que al digamos. arte, que es lo correcto, que son las normas, que es entrar al servicio militar. De hecho, creo que en su historia él estuvo en Irak y tal, pero ¿cuándo decidió meterse en el ejército y por qué decidió meterse en el ejército? Fruto también de esto que está contando recién Michael, ¿no? So you were talking about like this from 8 to 20 years, that it was like a complex experience and all of that, but so your life took a complete change and you joined the army. When did you decide to join the army? Why? Is there any relationship between that experience, or it was just like something that you want to ¿Y pursue? alguna relación con Forrest Gump? Porque también Oh hay... yeah, and also if there's any relationship with the character, I mean with Forrest as well. Yeah. There's a connection with the film as far as joining goes. That's not the only reason, but when I was, I think 18 or 19 years old, the wars in Afghanistan and Iraq had kicked off and had been going on for a couple of years at that point. And when I reached age for college, I tried college for a short period of time and just didn't feel like I was really ready to sit in school for another 4 years after having been in, school for the past, 12 years as you are as a kid. So I was like, I want to try something different. Now, I'd already thought about the military potentially, but Forrest Gump did have a major influence on that in the respect that when I was on the set of the film and they were shooting the Vietnam scenes, I had a lot of contact with the Marine Corps who was involved in filming that. And that had kind of, as a kid, inspired me. I just thought it was an interesting job. I was like, that could be fun one day. And then when the time came that I was 19 or so years old and the wars were going on, I would have had a little more trepidation about joining because there were wars. However, by that age, I had decided that based on those complex experiences as a kid, and having said that for a long time, I felt like people expected more of me and I had not really delivered. Not that anyone ever said that. That was just my feeling, my insecure feeling in the back of my head. I was like, well, there's nothing else you can do with your life at this point that even remotely matches being in a major film, except maybe being in a real war, like going off and, doing the ultimate duty and all that stuff. So that along with other factors motivated me to go ahead and join. So I did. I went to the Army Infantry and then went to the Iraq War during 2006 as a result of all that. Ivanet Nioji. Bueno, fuerte. A ver, estuvo en Irak. Estuvo en Irak, sí. Sí. Lo que Michael dice es que en principio sí, hay una conexión. Ajá. Él cuando termina la secundaria y llega a la edad de universidad, arranca y al toque deja, porque dice la verdad es que no quería volver a estar en la escuela por otros 4 años. Okay. Quería probar algo distinto. Ajá. Y Forrest Gump tuvo una influencia porque cuando se grababan las escenas de Vietnam, había obviamente excombatientes que eran como los que hacían el review, claro, la asesoría y demás. Y que él había tenido contacto, había charlado, los tipos le habían contado historias y qué sé yo. Esto. Y él decía, como que en ese momento decía, yo siento que podría hacer este trabajo. Ok. Lo fuerte de eso
es que cuando él llega a los 18, 19 años, empiezan los conflictos en Afganistán, qué sé yo, y en ese momento tiene alguna duda, bueno, lo hago, no lo hago, y dice, y la verdad que tuvo que ver esta sensación que yo tenía en mi cabeza de tipo, cuando niño. Claro, no, de cuando niño, no, de como, ¿y ahora qué vas a hacer? ¿Y ahora qué vas a hacer? ¿Y ahora qué vas a hacer? Y dice, la verdad, que lo siguiente que podés hacer después de estar en una película de Hollywood increíble es estar en una guerra en un mundo real. Dios. Y sintió que no había como nada más real que hacer que eso. Y bueno, y esa fue la decisión que tomó, por la cual se unió al ejército de infantería. Estuvo en Irak, hizo servicio en Irak y bueno, nada, vivió eso. El mundo periodístico, sí, te encuentra muchas veces en caminos inesperados y entrevistar también a personajes alucinantes. Este programa tiene un poco eso. Es la primera vez, por lo menos en mi vida profesional, que puedo charlar, no con un excombatiente, porque pude hablar con gente de Malvinas y tal, pero es la primera vez que hablo con alguien que haya estado en Medio Oriente, en Irak, ¿no? En conflicto para Estados Unidos y para Medio Oriente, pero sobre todo para Medio Oriente ha corrido mucha sangre y tal, pero... ¿Qué recuerda de la experiencia en Irak? Vamos a hacerla lo más respetuosa posible de una pregunta que sí es picante, pero ¿qué recuerda de la experiencia de estar ahí en Medio Oriente, de estar en Irak? So, you can answer as much as you want this question, but how do you remember that experience in Iraq? And if, like, what did the other soldiers said about you? They knew that you were a child actor and all of that, or you hid that story? When I initially joined, I did not tell anybody about it. When I joined the Army, I tried to do what I could to kind of keep that under wraps, because I just figured that was going to draw unneeded attention to me, especially, just given the grim circumstances of the Army. I didn't think that was going to be of any benefit for anybody. So, I kept it to myself, but it only took 2 or 3 weeks into my basic training before somebody recognized me. And that came out during training, and in training, it wasn't that big of a deal. I mean, in basic training, the drill sergeants already chew you up anyways, just because that's what their job is. So it didn't really make a big difference for me. And then when I got out of training, the people had fun with it. They enjoyed knowing that. And then when I got out and went to the actual, the regular Army and was getting deployed, generally speaking, I think that the command in my unit, they never explicitly ordered people to not make a big deal out of it. There was kind of an unspoken thing to not make a big deal out of it, because it's kind of a security risk in a way. So everybody just treated me like a normal soldier and did not typically bring it up that often. Especially given the circumstances of being in Iraq in 2006, you did not want to advertise that you had anybody of note in your unit, because they were fond of, assassinating and kidnapping people and that kind of thing. So it was best to just not advertise that while I was in the war. So they kind of just kept that on the low key. And then it wasn't until I was getting out of the Army, the last few months I was in the Army kind of took advantage of my being in it to kind of, do interviews and promote it a little bit more once there was not much of a risk to it at that point. But people had fun with it. They liked meeting me. They liked hearing the story and everything. And I had, my nickname was always Gump or something like that the whole time I was in there. So, but, I think I had generally the regular experience of a soldier at that time. Bueno, which is a credit to the people I was with. Yeah, totally. I mean, they protected you as well. Dice que bueno, que él, cuando entra cuando arranca el entrenamiento, no sé cómo sería la colima o algo así, al principio no le cuenta a nadie, pero también porque creía que como que no había nada importante para decir, era parte de su vida. Pero la verdad es que nada, duró como dos o 3 semanas, porque en ese momento del training alguien dijo, vos sos... Bueno, lo reconocieron. ¿Lo reconocieron? Sí, lo reconocieron. En el training es así, dice, como en el entrenamiento, bueno, todo el mundo hace como esto, lo otro, entonces como que no hizo una gran diferencia, pero... Cuando salió del entrenamiento y cuando entra al ejército real, infantería y demás, el comando de mi unidad había como una cosa no dicha. Dice, no creo que nadie haya ido a decirle a otros soldados, no hagan un tema de esto, tipo, ya fue. Pero como había una cosa no dicha de, bueno, de consenso de no romper las pelotas. No rompa las pelotas, exactamente. Y cuando va a Irak, ahí sí se puede hacer una cuestión de seguridad. Porque vos no sos un soldado NN. O sea, sí sos un soldado NN, pero también sos famoso, fuiste famoso. Dice, te secuestraban y qué sé yo. Entonces había como una cosa ahí más de seguridad de
de esto no se habla de ninguna Para de no ningún quemarlo modo. al chabón. Para no quemarlo, para no ponerlo en una situación que por ahí podía ser riesgosa potencialmente, como bueno, en vez de estar ahí con un soldado cualquiera, agarremos al de Forrest Gump, digamos, ¿no? ¿Y de Medio Oriente contó algo? No, bueno, lo Está que bien, dijo, porque no la quiero forzar no, tampoco. por eso, porque contó esta situación en particular. Okay. De que el único momento en el que él tuvo una experiencia quizás distinta es cuando se va del ejército, o sea, cuando termina su servicio, que el ejército aprovechó un poco su persona para hacer entrevistas, como una cosa así. For the LOL. Claro, pero que generalmente tuvo una experiencia bastante regular, digamos, bastante convencional en el ejército. Metió un pico altísimo después de estar en Hollywood, metió una guerra, digo, más alto que eso, digo, en términos adrenalínicos, Sin realmente duda. no sé si hay algo más alto que eso. Lo que han hecho los gringos en Medio Oriente, podemos discutir fuerte. Otro día, ¿no? Pero bueno. Picos, ¿no? Cuando niño metió Forrest Gump, ya estuvo en una guerra, digamos, cumplió su siguiente cometido, él sigue enlistado en el ejército. La pregunta que le quiero hacer un poco para cerrar esta entrevista que estamos teniendo con Michael Conner Humphreys, decíamos, a 25 años de Forrest Gump, con el niño de Forrest Gump. ¿Tiene un poco de manija de volver a actuar? Claro, lo siguiente, ahora, no sé, volver a Hollywood, toda esta experiencia que él acumuló de pronto para volver a usarla en la actuación, o cuál es el próximo reto. Pero sobre todo me interesa su vínculo con la artística, ¿no? So, Michael, we were like mapping your life, and it looks like there's a lot of peaks, you know, like high peaks being in a Hollywood film, being in a real war, and maybe low peaks in your teenager years and stuff. What's the next thing? I mean, what's your next highlight or the next project you want to pursue? Maybe something related to the arts, to acting, or to doing something like that. Do you have next projects ongoing? Yeah, well, okay. So generally speaking, it's not particularly exciting at the moment, as far as I don't have that many actual projects to name. But my current situation is that after the Army, I went to college, finished college. That was the main thing I've been up to for the past several years. So graduated college with a degree in international relations last year, and I have moved to the Portland, Oregon area, which is where I live now. And it has just been in the past year since I finished school that I've given acting consideration again. So I've been taking acting classes and kind of just going through the movements that most aspiring actors have to, and have kind of looked at getting back into that. And right now there's various opportunities and projects and stuff that I've had come my way potentially, but like there's nothing set in stone yet. So basically, I'm just at the point right now where I just got done doing school and I'm ready to move on it, but it's all just waiting to see what happens now. Bueno, dice que su situación actual, digamos, dejó obviamente el ejército. ¿Dejó el ejército? Sí, ya terminó su servicio. Terminó la universidad, hizo una carrera de Relaciones Internacionales. Se mudó a Portland, Oregon, que es donde vive actualmente. Y en el último año. Y en el último año estuvo tomando clases de actuación. Ok. ¿Sí? Como que le volvió a picar ese bichito de decir, bueno, de expresión y demás. Es Forrest Gump. Y está pensando de alguna manera en volver y está pensando en proyectos. Dice que hay varias cosas ahí, varias oportunidades. No hay nada fijo, no hay nada que pueda decir, bueno, esto es lo que voy a hacer. Ok. Por ahora estoy estudiando, estoy tomando clases y estoy pensando en tomar algún proyecto. Mira vos. Tiene una vida, o sea, ni hablar. Mirá la película y es un poco el reflejo de un poco la vida de Michael, ¿no? Estamos hablando con Michael Conner Humphreys y le agradecemos mucho esta comunicación que ha tenido con nosotros. Una vida realmente de película, ¿no? Un niño famoso que fue Forrest Gump. Él inspira, de hecho, a las características que toma Tom Hanks, que termina siendo finalmente las que constituyen el principal nervio de la película. Se enlista en el ejército, termina en la guerra de Irak. Señores, tremenda nota y parece que vuelve a la actuación. Le agradecemos mucho a Michael Conner Humphreys, decíamos el niño Forrest Gump. Le agradecemos mucho. So Michael, thank you so much. This has been an awesome interview. We were thinking that you probably are the real Forrest Gump. I mean, your life took so much changes and things. It's life imitating art or vice versa. One of those. Exactly. So thank you so much. We had a great time having you here.
Oh yeah, and by the way, I love Argentina. I will All fly right. to Patagonia as soon as possible. So. All right, asado, Awesome. Diego Maradona, Leo We're gonna Messi. take you to drink some wine. All right. Yeah, absolutely. Cool. Sí, Thank you so much. chao. Buena onda el Milico. Capo, capo. Sí, muy buena onda. Vida tremenda, Tremenda. O sea, de aparte la tiró toda, o sea. Tremenda. No Se dejó abrió, nada, se no dejó abrió. nada por contar, no No, dejó no. nada en el tintero. Un poco eso es lo que queremos aquí en Fan, el programa.